Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Reverenciamos tu nombre y te damos gloria por tu palabra, Señor. Rogamos hoy, una vez más, que tu Espíritu Santo, Señor, nos asista. Que Él sea el que opere, obre en nosotros, en el predicador, como en los que escuchan, como en cada uno de mis hermanos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando, pues tú dijiste que tu palabra iría y produciría aquello para lo que tú le enviaste. Que hoy tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Eso lo pedimos para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Continuamos, continuamos con el estudio de, de la palabra del Señor, Evangelio de Mateo, para que se ubiquen en la cita. Estamos en el capítulo 12, tanto que yo les he dicho cuando lleguemos al capítulo 13, cuando lleguemos al capítulo 13, y ya estamos a punto de llegar al capítulo 13, pero todavía no hemos llegado al capítulo 13. Pero ya estamos muy cerca, usted lo puede ver. Hoy vamos a estar en el capítulo 12 todavía. Vamos a estar en el verso 35 al verso 44. Seguimos en esta, vamos a ver, en esta narrativa de Mateo, donde Mateo ha venido contándonos cómo el Señor Jesucristo ha tenido una serie de encontronazos, o más bien cómo hay un sector en su mayoría de los fariseos y de los saduceos que se están enfrentando al Señor. Han venido desde que el Señor empezó a predicar, enfrentándose a Él, y han venido, vamos a ver, llegando a algunas conclusiones en cuanto al Señor. Una era que era un blasfemo. Otra es que Él pues violaba la ley. Y otra, la más seria de todas, es que Jesús no era otra cosa sino un instrumento del diablo. Y eso fue lo que vimos hace 3 domingos, que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, bueno, la semana pasada vimos que este asunto continúa en el relato de Mateo, continúa, y Jesús dice cuál es la razón por qué estas personas se comportan así. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuál era el punto central? De la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús dijo, ¿cómo puede un hombre hablar bien si es malo? O podríamos decirlo, ¿cómo puede un hombre hablar mal siendo bueno? En el sentido de justo, en el sentido de ser regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, esto continúa y es interesante la narrativa de Mateo, porque Mateo no tiene un relato definido. O sea, no define muchas cosas. Ejemplo, hoy vamos a leer donde después de todo esto que Jesús dijo y ellos dijeron y Jesús dijo y enseñó, ellos le dijeron al Señor que ellos querían ver una señal de Jesús. Que ellos le dijeron, maestro, nosotros queremos ver una señal tuya. Y es interesante porque Mateo en su relato no es definido en el sentido de que él no dice si estos que le dijeron esto eran aquellos que habían blasfemado contra el Espíritu Santo. No nos dice si el relato es cronológico, o sea, si es
pensamiento que tenían los fariseos. Se unieron. ¿Cómo se unieron? Ellos no estaban unidos, no para nada. Los dos eran movimientos religiosos, políticos, que eran contrarios el uno al otro. Para los fariseos, los saduceos no eran fieles a la ley. Para los saduceos, los fariseos no eran fieles a la ley. Y es interesante porque estos dos partidos políticos, que eran más políticos que otra cosa, ¿verdad?, no se llevaban entre sí. Sin embargo, como los dos pertenecían al mismo reino de las tinieblas, o sea, eran gente malvada, entonces encontraron muy bien unirse para ver cómo juzgaban y mataban al Señor Jesucristo. Y esto es interesante. Solo hay dos bandos: el bando de la luz y el bando de las tinieblas. Y en el bando de las tinieblas, en este caso, es fácil que la gente se ponga de acuerdo para ir en contra de la luz. Y ellos pudieron ponerse de acuerdo. Imagínense, está el Sanedrín. El Sanedrín era el gobierno religioso político de Israel. Y en el Sanedrín estaban más o menos 72 personas. Y en ese Sanedrín, déjenme decirle, era gobernado en su mayoría por saduceos. ¿Qué creían los saduceos, por ejemplo? No creían en espíritus, no creían que había ángeles ni demonios, no creían que el hombre tuviera una alma inmortal. Ellos creían que cuando el hombre moría, era simplemente, ahí moría todo, ahí se acababa la vida del hombre. Los fariseos, en cambio, sí creían en ángeles, en demonios, y ellos sí creían que había una resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Por eso es que usted encuentra que en algún momento los saduceos le hicieron una pregunta tentadora al Señor, contándole una historia verídica o ficticia de una mujer que había tenido a 7 maridos. Y preguntaron, y el día de la resurrección, a ver qué va a decir el maestro. El día de la resurrección, ¿de cuál de todos esos hombres se va a dejar esa mujer, esa esposa? Y Jesús dijo, es que en el reino de los cielos serán como los ángeles, no se casarán ni se darán en casamiento. Es que Jesús, la sabiduría de Jesús, como la sabiduría misma de Dios, ¿sabe qué, hermanos? Siempre les miraba por el suelo todo intento de querer poner a Jesús en entredicho, de querer agarrarlo en algo, ¿verdad?, que violara realmente la ley de Dios. Bueno, vamos a leer entonces, para que usted lo veamos, que estos hombres continúan con su drama, continúan con sus intentos, porque al final toda la intención era ver cómo hacemos para que la autoridad romana lo juzgue y lo mate. Porque era bien interesante, como Israel estaba ocupado por el imperio romano, las autoridades del Sanedrín podían juzgar a las personas de acuerdo a la ley, pero no podían dictar muerte, a no ser de que el imperio romano dictara la orden de la muerte. De otra manera no podían matar a las personas. Entonces tenía que ser un asunto conjunto, pero tenía que ser hallado culpable. Y ellos están una y otra vez viendo a ver cómo Jesús cae en la trampa y cómo lo hace entonces quedar en evidencia de que realmente Jesús merecía ser muerto, porque eso era lo que ellos querían. Vamos al capítulo 12 y al verso 38, perdón, dije 35, 38, para ser más exacto, porque ya
el 35 lo habíamos leído la semana pasada. Ok, dice el verso 32, estamos todos ahí. Entonces, respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos, algunos, como dije antes, no sabemos si eran los mismos, eran otros, pero al final estaban confabulados de la misma manera, diciendo, ¿qué le dijeron al Señor? Maestro, escuche, deseamos ver de ti señal. Maestro, deseamos ver de ti señal. Y vea lo que Jesús le responde. Verso 39. Él respondiendo le dijo, la generación ¿cómo? Mala y ¿cómo? Y adúltera. La generación mala y adúltera demanda señal. ¿Pero qué dice? Pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, ¿qué dicen? Se levantarán en el día del juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué razón? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará se levantará con esta generación, en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. A ver, ¿cuál era la reina del sur? La reina de Saba. Porque recuerden que la reina de Saba fue para escuchar la sabiduría de Salomón y se quedó. Palabras, se quedó corto. Verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla como ocupada, desocupada, y como barrida y adornada. Entonces, ¿qué hace? Va y toma consigo 8 o 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Miren, mis queridos hermanos, lo que hay es una falsa manifestación de fe y de respeto por el Señor Jesucristo. Porque lo primero que podemos ver es que ellos le llaman ¿cómo? ¿Cómo le dicen? A ver, leímos el texto. Maestro. Mire, tal vez usted y yo no entendemos enteramente lo que esto signifique.
Pero llamar maestro a alguien en Israel era darle el crédito de que era un rabí o un rabino. Eso quiere decir que era una persona que tenía una posición en el sentido vamos a ver, religiosamente tenía una posición muy importante, a la cual las personas, sobre todo a la línea de los fariseos, le daban una gran importancia. O sea, el estatus de un rabino era muy importante en Israel. No era cualquier persona ahí caminando en la calle, no. No, cuando un rabino andaba en la calle o la gente se topaba a un rabino o se relacionaba con un rabino, ¿sabe qué? La actitud era de mucho respeto, ¿sí? De mucho respeto, porque se le consideraba una persona muy importante, ya que se suponía que esa persona era diestra en la ley, era un servidor de Dios para enseñar la ley a los demás. Entonces había un gran respeto. Entonces llamarle a una persona maestro, rabino, rabí, ¿sabe qué, mi amado hermano? Era definitivamente una manifestación de mucho respeto. Ahora ellos le dicen así, le dicen rabí, le dicen rabino, le dicen maestro, y esto da una aparente muestra de respeto. Claro, ellos están delante de toda la gente. Ellos no quieren darse el color de que ellos irrespetan a Jesús y no lo consideran un rabino, porque el pueblo sí lo consideraba un rabino y no cualquier rabino. Recuerda que leímos que ya mucha gente estaba diciendo: ¿será este el Cristo? ¿Será que este rabino es más que un rabino? ¿Y será que este rabino es el Cristo, el Mesías? Vea el grado entonces de entendimiento que ya la gente estaba teniendo en torno a Jesús. Ellos no podían darse el lujo de ninguna manera delante del pueblo decir algo que no fuera conforme a lo que el pueblo estaba creyendo para con Jesús. ¿Por qué razón? Porque iban a quedar mal parados delante del pueblo. Y eso no se podían dar ese lujo ellos. Ellos fingen que ellos están reconociendo a Jesús, pero en su corazón lo están haciendo con una actitud mala, malvada. Era viendo a ver cómo ponían tropiezo a Jesús y cómo lo hacían que él dijera cosas, según ellos, blasfemas, que lo pusieran en una posición donde requiriera de un juicio para poder matarlo, como ya decía. Entonces aquí tenemos a unos hombres que se acercan y dicen: maestro, rabí, rabino, mire, nosotros deseamos ver de ti una señal. Hay aquí un aparente respeto y hay aquí una aparente fe. Pero detrás, en el verdadero corazón de ellos, lo que hay es maldad. Ahora pregunto, mis amados hermanos, ¿cuántas señales había hecho Jesús hasta aquí? Muchas. Y ellos las habían visto. Y cuando vieron eso, ¿qué dijeron? Este hombre no es sino un instrumento del diablo. Es por el poder de Satanás que hace estas cosas. Y ahora, a estas alturas, parece ser que reconocen al Señor como rabino, y que no solo eso, sino que ahora resulta ser que quieren creer, pero dicen que necesitan una nueva señal. Porque como que si todas las otras señales no han sido suficientes. Pero ¿sabe qué? Como dice la palabra, Jesús conocía el corazón de todos ellos y no se fiaba de ninguno de ellos. Y Jesús dijo lo que era directo, lo que era correcto. Y Jesús dijo: ninguna
señal se le va a dar más a esta mala generación de adúltera. ¿Por qué? ¿Por qué generación mala? ¿Por qué Jesús dijo esta generación mala? Es que eso es lo que nos ha dicho anteriormente, eso es lo que ha dicho. Que el problema de estas personas es que en su corazón lo que hay es maldad. Ahora, ¿estamos hablando de quién? De las autoridades religiosas, de los pastores de Israel. No estamos hablando de otras personas, estamos hablando de los pastores de Israel. Y él le llama generación mala porque tienen un corazón malo, pero también le llama adúlteros. ¿Por qué adúlteros? ¿Sería que Jesús sabía que algunos de ellos estaban siéndole fieles a sus esposas? No, está hablando en un sentido espiritual. Está diciendo generación adúltera. ¿Por qué? Porque no eran fieles a Dios. No eran fieles a lo que Dios había hablado. No eran fieles. Habían puesto por encima, como lamentablemente, ahora que mi esposa hablaba todas estas cosas, sucedió por más de 1000 años en la historia, antes del 1517. Más de 1000 años donde la palabra de Dios fue raptada, fue escondida y fue adulterada. Adulterada totalmente. Donde era el Papa, donde eran los cardenales, donde era la alta jerarquía de la Iglesia Católica la que decía lo que supuestamente la Biblia decía. Y eso era lo que estaba pasando en esos días, hermano. Y déjeme decirle que hoy está pasando exactamente lo mismo. Y eso hay que denunciarlo, porque está pasando exactamente lo mismo. La palabra de Dios está siendo adulterada. Y en muchos púlpitos ya no se está predicando la palabra de Dios, hermano. Se está hablando de psicología, se está hablando de humanismo, se está hablando de un montón de cosas, pero no de la palabra de Dios. No, si mira que en la iglesia, no, claro que sí, en la iglesia se lee la palabra de Dios. Una cosa es que se lea y otra cosa es que se predique lo que ella dice. Son dos cosas que pueden parecer que están de la mano, pero que no son exactamente lo mismo. Hay que exponer el texto bíblico, y ellos eran adúlteros porque ellos habían adulterado lo que Dios había dicho. No eran fieles, como hoy mucha gente no está siendo fiel al texto bíblico. No está haciendo a la Biblia hablar. Están hablando lo que ellos quieren y les conviene para sus propios gustos y deseos. Déjeme decirle algo, mi amado hermano y mi hermana. Los judíos se caracterizaban porque los judíos todo lo querían confirmar con señales. Y Pablo esto lo menciona, creo que es en su primera carta a los Corintios, cuando dice: los judíos piden señales, ¿sí? Y los griegos, sabiduría. Para los griegos la sabiduría era todo. Pero para los judíos las señales eran todo. O sea, ellos todo lo fundamentaban en señales. A ver, este es un profeta de Dios, haga alguna señal. Un milagrito. Haga un milagrito, a ver. Déjenme decirle algo, mis amados hermanos. Creemos en el Dios de los milagros. Amén. Creemos en el Dios de los milagros. Creemos que nuestro Dios es poderoso y no solo puede, sino que hace milagros todos los días. ¿O usted no se ha dado cuenta que su vida es un milagro todos los días? Pero hay un problema que ha estado sucediendo en la iglesia cristiana, y es querer basar la fe en señales y no en el Dios que hace los milagros. Y esto es un problema, hermanos, también. Y esto era lo que le pasaba a estas personas. No solo están usando esto como una excusa
sino que ellos tenían ese problema de fondo. En su teología, ellos creían que si algo era de Dios, tenía que suceder algo sobrenatural. Y si no sucedía algo sobrenatural ante sus ojos, pues entonces eso no era de Dios. Hoy lastimosamente, déjeme decirle, hoy lastimosamente tenemos dentro de la iglesia cristiana muchos movimientos así. Es más, yo he sabido de gente que visita iglesias cristianas, ¿sabe qué? Y van ellos como si ellos fueran los jueces para poder decir si ahí está el Espíritu Santo o no está el Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo lo miden? Si ahí hay señales o no hay señales. Si ahí alguien habla en lenguas o no habla en lenguas. Si ahí alguien se sana o no se sana. Entonces la fe de estos cristianos de hoy, de muchos cristianos de hoy, es igual que la de los fariseos y de los judíos. Se basa en señales, no en la persona de Cristo y en sus promesas, sino en las señales. Claro está. Qué bendición es cuando Dios hace milagros. Amén. A ver, ¿están conmigo? Oh, pastor, yo creo que usted no cree. Bueno, déjeme decirle que si yo no creo que Dios, nuestro Dios, puede y hace milagros, déjeme decirle que yo creo que yo no, o sea, no estaría predicando esto que estoy predicando hoy. Creo en un Dios que tiene poder para hacer milagros. Pero la pregunta es, no es esa si nuestro Dios hace milagros, sino si mi fe depende de milagros. ¿Me doy a entender? ¿Cuál es la meta de nuestra vida cristiana? ¿Los milagros? Pero pasamos por alto el milagro más grande y fue lo que Jesús le dijo a estas personas que sería la señal que les daría, no otra. Ya no milagritos, ya no sanándole enfermos y echando fuera demonios ahí para que ellos pudieran decir, de todas maneras ya lo habían visto, que eran incrédulos y malvados. Y Jesús dijo, yo no les voy a seguir ese jueguito a ustedes. Además, hay algo, hay una señal, que es la señal mayor de todas las señales que yo he hecho y puedo hacer. Esa va a ser la mayor de las señales que este pueblo va a recibir y que los hombres van a recibir de mí. Seguimos orando por los enfermos, hermanos, porque creemos un Dios que puede y que cuando Él en su soberana voluntad quiere, sana. Pero la fe suya ni mía puede estar basada en si Dios me sana o no me sana. A ver, ¿a cuántos cristianos usted conoce que se ha muerto y Dios no lo ha sanado? Yo conozco mucha gente. Es más, le voy a decir así, y tal vez a usted le va a sonar, no sé cómo le va a sonar. De la gente que yo he conocido enferma, sí, la mayoría se han muerto y Dios no los ha sanado, la mayoría. He sabido de unos pocos que Dios ha sanado. Y déjeme decirle, no es porque la iglesia hoy no tenga fe ni nada de eso que nosotros objetamos y decimos, bueno, es que claro, ¿cómo Dios va a sanar hoy en la iglesia? Así que la iglesia no tiene fe. Porque nosotros nos imaginamos que todos esos milagros sucedían en el primer siglo, en los primeros siglos de la iglesia, porque la iglesia era una iglesia que tenía una fe perfecta y vivían una santidad perfecta. Parece que no hemos leído la Biblia, hermanos. Y los hermanos que estamos ahora estudiando el libro de los Hechos, juntamente con las cartas, podemos confirmar eso que yo estoy diciendo. La iglesia del Señor era una iglesia que en muchas cosas se parece a la iglesia de hoy. Habían pleitos, habían contiendas. A ver, lea las cartas de los Corintios, a ver. ¿Cómo vivían los hermanos corintios? Agarrados, divididos,
habían pecados pecados de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Y no estoy diciendo entonces, bueno, entonces no importa que la iglesia de hoy sea como sea. No es eso. Lo que estoy queriendo decir es que eran seres humanos como usted y como yo, y que eran personas que estaban en un proceso de formación como usted y como yo. No eran perfectos, su fe no era perfecta, su santidad no era perfecta. Y sin embargo, Dios en su soberanía quiso hacer todas las señales y todos los milagros que hizo en los primeros siglos. Entonces, no es esa la razón por la cual hoy en la iglesia no estén sucediendo los milagros como sucedieron allá. Es porque Dios es soberano. Pero seguimos creyendo que como soberano, seguimos orando por los enfermos, seguimos rogando por las personas que no son libres, seguimos orando por milagros en la iglesia, porque seguimos creyendo en el Dios que es todopoderoso y que puede hacer milagros. Si no, venga el martes en la mañana, oramos por sanidad de todas las personas que nos ponen ahí. Personas que tienen cáncer, personas que tienen diferentes enfermedades. Oramos y oramos de verdad, no en juguete, no en juego, así como, para que no digan que no oramos. No, oramos con todo el corazón. Y no nos extrañaría si un día nos llegara un reporte, nos llegara un testimonio de alguien que fue sano. Porque oramos a un Dios vivo. Porque el poder no está en la oración, está en aquel a quien oramos. ¿Escuchó? Porque si fuera en la oración, entonces la oración que hacen los budistas sería poderosa también, porque es oración. Y si fuera la oración, entonces la oración que hacen todas las religiones del mundo serían poderosas porque también es oración. No. Lo que hace poderoso es al que nosotros oramos. Ese es el poderoso. Ese es el que tiene el poder para sanar. Entonces, Jesús les dice, miren, señores, ustedes no van a recibir ni una sola más señal. No dijo que no iba a hacer más señales mientras Él estuviera en la tierra, ni después de irse. Es a ustedes, generación mala, perversa, yo no les voy a seguir el juego. Pero pregunto, ¿Jesús volvió a hacer señales después de ese momento? Sí. Entonces, ¿por qué Jesús dice que no va a hacer más señales? Bueno, porque Jesús apela y dice que Él va a hacer la mayor de las señales. ¿Usted realmente cree que el Espíritu Santo está en este lugar? A ver, ¿cuántas personas ahora de las que estábamos aquí las escuchamos hablar en lenguas? Puede ser que lo haya hecho en su oración personal, si tiene ese don. Pero estoy hablando en público, estoy hablando así como que toda la iglesia escuchó al hermano o a la hermana hablando en lenguas duro aquí. No, alguien se sanó ahora en este tiempo que tuvimos de adoración. No sabemos, pero hasta donde yo veo no. Solo cada uno sabe. ¿Por qué digo esto? Porque fíjese que, hermanos, e incluso estando aquí, me acuerdo, en un taller, una persona nos dijo que si en medio de la alabanza no habían sanidades, y eso era porque Dios no estaba. ¿Dónde dice la Biblia semejante cosa, hermano? ¿Dónde dice la Biblia semejante cosa? ¿Cómo podemos nosotros medir la presencia de Dios por señales? A ver, ¿qué está primero? ¿Medirla por señales o por fe y confiar en sus promesas? ¿Qué dijo Jesús? Yo estaré con ustedes ¿cuánto tiempo? Ok, hermano. Así que mire, usted vea que se sane un cojo, no se sane un ciego o alguien, cualquier persona que esté enferma, déjeme decirle, eso no es señal de que Él está o no está necesariamente. Es que Él dijo que Él iba a estar. Es que nuestra fe tiene que estar basada en lo que Él dijo.
en sus promesas. Por eso es que necesitamos conocerlas. Por eso es que necesitamos apelar a basarnos en esta palabra más que cualquier otra cosa. No en tradiciones, hermanos, no en señales, sino en la bendita y santa palabra de Dios, y que Él haga todas las señales que quiera, porque Él es el Señor de esta iglesia. Y que Él haga lo que Él quiera con nosotros. Pero ¿sabe qué? Pero que nuestra fe no esté basada en señales, porque vamos a estar igual que estos judíos, que para todos solo pedían señales, ¿sí? Y Jesús dijo: no, a esta generación mala y perversa ya no les voy a dar más de tipo de señales, porque Él dijo en el verso 39, lea conmigo por favor. Y Él respondió y les dijo, ¿qué les dijo? Generación mala de adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. A ver, ¿cuántos han leído la historia del profeta Jonás? A ver, ¿cuántos? Levánteme la mano, a ver. Si no la ha leído, no levante la mano. Pero si la ha leído, levante la mano. El libro de Jonás es un libro chiquitito, hermanos, pequeñito, ¿cierto? Pequeñito. Pero qué libro y qué grandes enseñanzas tiene, hermano. Enseñanzas tremendas para nosotros tiene. Usted sabía que lo que sucedió con Jonás y lo que le sucedió a Jonás era un tipo de Cristo, su muerte y su resurrección. Primero, ¿qué es un tipo? Un tipo es algo que sucedió anteriormente y que Dios lo ha tomado como un anuncio de lo porvenir. Eso es un tipo. La muerte de Jesús estaba representada en lo que vivió Jonás. Sí, pero que Jonás vivió eso por rebelde, ¿cierto? Porque ¿cómo fue a parar al pez? 3 días y 3 noches Jonás en el vientre de ese pez. ¿Por qué fue a parar ahí? No fue por haber hablado la palabra de Dios, más bien por no querer hablar la palabra de Dios. Sí, pero resulta ser que como Dios es soberano, tenemos ahí el tipo, y en el Nuevo Testamento tenemos el antitipo, o sea, el cumplimiento del tipo. Un tipo es una representación, ya sea una nación, ya sea una persona, un evento, ¿sí? Que Dios lo usa, lo utiliza para luego decir: esto representaba esto. Y vean qué interesante, porque Jesús dice que Él no les va a dar otra señal sino la señal de Jonás. ¿Cómo? Yo me imagino que toda esa gente y los más eruditos se tuvieron que haber quedado sorprendidos diciendo: ¿cómo la señal de Jonás? ¿Qué es esto? ¿Sí? Que Él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, dice en el vientre del pez, verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora entonces Jesús nos pone en perspectiva de que la más grande de las señales, miren, no era ni siquiera haber levantado a Lázaro de 4 días de muerto. Aunque eso fue algo extraordinario. Eso fue algo extraordinario, ¿sí o no? A ver. ¿Verdad? Fue algo extraordinario. Usted se puede imaginar lo que sucedió ahí. Un hombre que tiene 4 días de muerto, ¿sabe lo que eso significa? Que ese cuerpo estaba putrefacto. Esas células estaban totalmente podridas. Y el poder de Dios ante la voz de Jesús, que le dijo: Lázaro, ven fuera, revirtió todo ese proceso natural de muerte y destrucción
y revirtió todo eso e hizo que no solo él regresara de donde estaba, sino que ese cuerpo se regenerara y cobrara vida de nuevo. Bueno, pues déjeme decirle que esa señal, podríamos decir, una de las más extraordinarias desde nuestro parecer que Jesús hizo, y aún así se queda corta con esta señal que Jesús acaba de decir que es la que Él les va a presentar. ¿Y cuál es la señal? Su muerte y su resurrección. Su muerte y su resurrección es la señal más grande de que Él realmente era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, de que Él era en el cual estaba la vida o la muerte, en el cual estaba la única, la única solución para el pecado del hombre, como veíamos ahora. ¿Sí? En esta gran y maravillosa señal, la señal de su muerte y de su resurrección. Juan capítulo 10, versículo 17, Jesús dijo esto: por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, yo pongo mi vida como una ofrenda para luego volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Mi querido hermano y mi hermana, ¿sabe cuál es la mayor de las demostraciones de que Dios nos ama y que Dios está con nosotros? Que Él puso su vida en ofrenda para muerte y destrucción de su cuerpo y de su vida, y luego al tercer día, tal cual Jonás al tercer día fue expulsado del vientre de ese pez, así el Hijo del Hombre, así el Señor Jesucristo fue a la tumba, fue a la cruz, padeció de una manera única, sublime, pero luego al tercer día se levantó. La gran pregunta era: ¿qué iban a hacer estos fariseos, estos saduceos, cuando vieran semejante cosa? ¿Qué iban a hacer? Si le habían pedido una señal, pero ahora Jesús va a hacer una señal que sobrepasa todas las señales. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Cómo van a reaccionar ante esto? ¿Sabe cómo reaccionaron? Exactamente de la misma manera y de mal en peor. Porque cuando Jesús resucitó, ¿qué fue lo que ellos dijeron que hicieran? Primero, número uno, que pusieran guardia en la tumba. Y como la guardia no pudo impedir que Jesús se levantara de la tumba glorioso, ¿sí? Como nada de esto pudo ocultar realmente lo que había sucedido ahí, porque ellos lo vieron morir. Es más, ellos cantaron victoria con todo el infierno. Ellos cantaron victoria y dijeron: al fin, este blasfemo siervo de Satanás está en el lugar que merece estar. Ahí en la cruz, clavado, siendo blasfemado, siendo abofeteado, siendo torturado hasta morir. Al fin. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos y hermanas? Una vez que al tercer día el Señor se levanta de la tumba poderoso, Él había puesto su vida. Yo tengo poder para ponerla, nadie me la quita. O sea, esto no es, si bien es cierto, es una acción de injusticia, pero déjeme decirle algo: fue porque el Señor a sí mismo quiso hacerlo. Y esa es la señal inequívoca. ¿Sabe cuál es la señal inequívoca del amor de Dios por usted y por mí? Su cruz. ¿Han escuchado una canción
de esta cantante. Ay, a ver si al decirlo tal vez se acuerdan aquí los músicos y especialistas en música. Mejor digo la letra, un pedacito, o mejor para no asustarlos, ¿verdad? La belleza de la cruz. Es una norteamericana. Bueno, Crystal Lewis canta una canción que dice la belleza de la cruz. O sea, esa es la mayor expresión del amor de Dios por nosotros, que estuvo dispuesto a llevar hasta su hijo, y su hijo estuvo dispuesto a entregarse hasta ese punto por nosotros. Pero ¿qué hicieron ellos? Pusieron guardia en la tumba para asegurarse de que Jesús, según ellos, no resucitara. Pero ¿qué pasó cuando Jesús resucitó? La tierra tuvo que haberse estremecido. La tumba fue abierta. Yo no sé si usted sabe cómo era que se enterraban a las personas en ese entonces. En su mayoría se enterraba en cuevas, en los peñascos, en las cuevas. Y para que los animales salvajes no devoraran los cuerpos, lo que hacía era que rodaban una piedra muy pesada, ya fuera tipo como una rueda o una piedra redonda, la rodaban y la ponían en la boca de la tumba. Y así nadie podía ir a robarse el cuerpo, ni los animales salvajes se podían venir a devorar el cuerpo. Pues a Jesús hicieron lo mismo y pusieron guardias como para que Jesús no se levantara de la tumba. Según ellos, para que los discípulos no se robaran el cuerpo y después dijeran que Él había resucitado. Vea cómo tenían la mente tan podrida, tan malvada, que ellos dijeron: aquí lo que va a pasar es que los discípulos van a hacer, según ellos, que se cumpla lo que Él dijo que iba a suceder. Entonces, de antemano, pongamos guardias ahí para que Él, si va a resucitar, no puede resucitar, y si no, para que sus discípulos no se roben el cuerpo. Y usted y yo le hemos leído la escritura, ¿no? ¿Y qué pasó? Y cuando Jesús se levantó de la tumba, hermanos, ¿qué lo detuvo? Ni la muerte. Las puertas del infierno no pudieron contenerlo. ¿Sí? No pudieron contenerlo. Se levantó glorioso. Y un ángel del Señor estaba ahí parado, que sus ropas resplandecían. ¿Sí? Y dice que los guardias se asustaron tanto, y después ¿qué hicieron? Salieron corriendo, les pagaron para que dijeran que eran los discípulos del Señor los que se habían robado el cuerpo, para negar la resurrección del Señor. O sea que ni la señal más grande los pudo convencer, porque no era un asunto de convencerlos, era un asunto que ellos tenían un corazón impedimidamente, hermanos, malo, malvado, que no querían reconocer. ¿Sí? Ahora, el Señor es el único que tiene el poder para traer la salvación. Amén. Él es el único. Pero también ellos tenían que entender eso para poder ser salvos. O sea, ellos tenían la oportunidad de arrepentirse y de creer en el Señor y ser salvos, o tenían la oportunidad también, o la consecuencia más bien, ¿de qué? De ser condenados. Y es que la muerte y resurrección del Señor, hermanos, tiene esa doble posibilidad. O la persona cree en el Señor y tiene la oportunidad de salvación, o rechaza a Cristo y su obra en la cruz, y entonces tendrá la consecuencia de la muerte eterna. Ellos eligieron la segunda. Ellos eligieron la muerte antes que la vida.
Y sabe, no sabemos si al final todos esos fariseos y saduceos murieron de esa manera, no lo sabemos. Tenemos en la escritura que muchos de ellos creyeron y se arrepintieron, pero lamentablemente la voz cantante de Israel no era esa. La voz cantante de Israel era la negación, era la incredulidad, era la maldad. Y Jesús dice que esta es la máxima expresión. La máxima expresión dice: porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. O sea, Él es el único que ha vencido todas las cosas, hermanos. La muerte, el pecado. La muerte es la consecuencia del pecado. El pecado en sí nunca pecó, aún estando en una condición como la suya y la mía. Sí, nunca pecó. Venció la tumba. La tumba no lo pudo contener. Pero ¿sabe qué? Pero estas personas no vieron eso. Su mente estaba tan oscurecida por la maldad que no pudieron ver eso. Hoy usted y yo, ¿sabe qué, mi amado hermano? Somos grandemente dichosos de haber encontrado realmente el significado de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy usted y yo somos dichosos. Hoy usted y yo somos los más dichosos de esta tierra, hermanos. Aunque se nos vea como estúpidos, aunque se nos vea como retrógrados, aunque se nos vea como tontos, aunque se nos vea como se nos vea, pero como locos, como tontos, como ingenuos, como que es que no tenemos materia gris o no tenemos ahí entendimiento en la materia gris. Pero déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, usted y yo somos dichosos porque nos ha sido revelado Cristo. Nos ha sido revelada esa gran señal. Esa gran señal. Esa es la mayor de las señales. Y esa señal ha traído a nuestro ser vida. Ha traído perdón de pecados. Ha traído vida a nuestro ser. Hemos sido regenerados por lo que Él hizo ahí, por esa gran señal. Hoy usted y yo, mis queridos hermanos y hermanas, y los cristianos en general, no deberíamos de estar condicionando la fe a otras señales. No deberíamos de estar condicionando la fe cristiana a que sucedan o no sucedan otras cosas. Esa señal es suficiente. Esa señal sobrepasa todas las cosas. Puede ser que nos enfermemos, puede ser que muramos, y de hecho todos vamos a morir de una u otra manera. Ay, pastor, usted sí que no sé, usted no le da a uno esperanzas de vida. No, usted y yo vamos a vivir, hermano, hasta que Dios diga. Nada nos va a poder matar, nada va a poder suceder hasta que Él diga. Pero partamos de la realidad. ¿Sí? ¿Vamos a morir, sí o no? Puede ser que un día esto nos enfermemos. Solo Él lo sabe. ¿Ves que usted habla mal, pastor? Es que usted tiene que hablar positivamente. Usted tiene que hacer buenas declaraciones, profetizar bien. Estoy diciendo, podría ser. Podría ser. A ver, y si eso sucediera, sería algo, vamos a ver, que no debería de pasar. ¿O será que Dios tiene en absoluto control todas las cosas? ¿Qué es lo que quiero decir? Que podría ser que enfermemos y Dios no nos sane. Pero pone en eso, pone en entredicho el amor y el poder de Dios. Por favor, hermanos, si entendemos, si estamos entendiendo lo que Jesús le quiso decir a estas personas, entonces no, en absoluto. Ya nos demostró su amor, ya nos demostró su gracia. Cada día usted y yo somos el producto de ese amor y esa gracia.
Bueno, pues Jesús le dijo a estas personas que las consecuencias de rechazarlo a Él y de rechazar esta señal grande y poderosa, pues que tendría consecuencias. Y vea lo que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, verso 43, anda por lugares como secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación. Mucho se ha dicho de este pasaje, mucho se ha dicho de esto. Creo yo, he escuchado muchas cosas de esto, ¿sí? Pero en el contexto, ¿qué es lo que Jesús quiso decir? ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo esto? De cuando el espíritu inmundo sale del hombre y el hombre no se llena de Dios, porque su casa sigue como Dios la dejó, limpia pero desocupada. No la ocupa de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que el asunto no queda en neutro. Que si queda vacía de Dios es porque hay maldad en el corazón de esa persona para no creer y rendirse a aquel que lo hizo libre. Y esto es un golpe grandísimo a la nación de Israel, porque esto era lo que había pasado y lo que estaba pasando con estas personas. Habían recibido de Dios el llamado. Israel fue llamado, fue escogido. Israel recibió la ley de Dios, recibió las promesas, recibió todo antes que usted y que yo. Y estas personas, ¿qué habían hecho con eso? Endurecer su corazón y no darse cuenta de las consecuencias que les iban a venir. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Cuando Dios obra en la vida de una persona, ¿se acuerdan lo que dijo Pedro? Que Él nos liberó de las ¿qué? Tinieblas a su luz admirable. O sea, Él nos sacó del mundo de las tinieblas, del control de Satanás, y nos trajo a la libertad gloriosa de su reino. Bueno, cuando las personas reciben el favor de Dios y no lo valoran, ¿sabe qué es lo que sucede? Que queda a exposición nuevamente de Satanás y sus demonios, y la dureza del corazón de esas personas viene a ser peor que antes. Por eso que no se extrañe, por eso que a veces usted ve gente que dice: qué raro, esta persona estuvo en una iglesia, esta persona, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, e incluso Dios la usó, y ahora es peor que un impío. No se asuste, eso es lo que está pasando. Y Jesús así lo dijo de claro. ¿Qué es lo único que saca el reino de las tinieblas de nuestra vida? La presencia misma del Señor Jesucristo en nuestra vida. Cuando Él viene a nuestra vida, Él echa fuera las tinieblas. Él echa fuera de nosotros toda la maldad. Él nos libera del poder de Satanás y sus demonios. Pero si nosotros endurecemos nuestro corazón y no valoramos eso, al igual que estas personas, Jesús está diciendo: esta es la consecuencia que les va a venir. Esta mala generación se va a volver más mala y más incrédula y más dura que antes que fueran liberados. Si no valoran esta visitación de Dios, ahora que Dios está en persona, ahora que he venido a liberar a los cautivos, ahora que he venido a dar vista a los ciegos, si no valoran eso,
esto es lo que les va a suceder. Hermanos, qué triste y cruda realidad, pero eso es lo que sucede con las personas cuando no valoran la visitación de Dios en su vida, el poder de Dios en su vida. Satanás y los demonios, ¿sabe qué? Tienen potestad de endurecer ese corazón más y de arrastrarlo y llevarlo a ser peor que un impío. Porque un impío es aquel que no ha oído, aquel que no sabe, aquel que no le importa, aquel que tiene su corazón endurecido y ni siquiera se percata de la realidad de lo que le está pasando. Está adormecido, está engañado. Pero cuando el poder de Dios viene, la palabra de Dios viene a la vida de la persona, ¿sabe qué? Y le transporta a la luz admirable. Pero no valoramos eso, al igual que no lo valoró Israel. Es más, Jesús dijo, en aquel día los habitantes de Nínive condenarán a esta mala generación. ¿Cómo? El testimonio de ellos será contra ellos y hará aún más visible de que merecen la muerte eterna, porque estos ninivitas, habiendo sido tan impíos como eran, cuando la palabra de Dios llegó, ellos se arrepintieron. ¿Me doy a entender? Ellos se arrepintieron. Y ese es el testimonio. ¿Sabe? En aquel día, el testimonio de su vida y de mi vida condenará a este mundo. Porque nosotros, habiendo sido como éramos impíos, por la gracia de Dios, nos arrepentimos y creímos en esa gran señal, en que Él era el que había muerto, se había levantado y era el único que podía librarnos de la muerte. Y en aquel día dice, la reina del sur se levantará. Se levantará es porque creyó. Se levantará en el reino de los cielos. Se levantará y ella, su testimonio, la actitud de su corazón será un testimonio de condenación contra toda esa mala generación. Suave, hermano. El asunto parece que hace muchos años que pasó esto, hace más de 2000 años o 2000 años. Pero déjeme decirle, esto se mantiene intacto para el día del juicio. Es que nosotros creemos que las cosas ya pasaron y se acabaron. No, en el reino de Dios las cosas no son así, hermano. En aquel día se levantarán todas aquellas personas. Si no ha leído el libro de Jonás, léaselo. Toda una gran ciudad que no se podía recorrer caminando en todo un día. Eran miles de personas. Y sin embargo, cuando el profeta Jonás fue y predicó, todos se arrepintieron. Pusieron a ayunar hasta los propios animales. ¿Sí? Ellos se pusieron en ayuno, en oración, señal de arrepentimiento. Creyeron que lo que aquel hombre de Dios decía era cierto y que esa era palabra de Dios, y que si ellos no se arrepentían, la ira de Dios iba a caer sobre ellos. Y se arrepintieron en aquel día, hermanos. Sí, hace mucho tiempo. Sí, hace más de cuánto de eso, imagínense. Hace más de 3000 o sí, 3000 años, casi 3000 años. Pero ¿sabe qué? Eso está intacto y fresco en el día del Señor, delante de su presencia. Estas personas se levantarán y serán un testimonio de juicio contra aquellos que no creyeron, contra aquellos que rechazaron al Hijo de Dios, contra aquellos que ni viéndolo morir y resucitar creyeron, aquellos que no temblaron a la palabra de Dios, aquellos que no obedecieron. Que Dios nos libre, mis amados hermanos, de ser de esa mala generación. Que Dios nos libre de ser de esas personas que condicionamos nuestra fe a seguir viendo algunas señales. Bueno, si Dios hace esto, entonces voy a creer y me voy a consagrar. ¿Ha escuchado de gente que hace eso? Yo he oído de gente que está en un hospital y dice, si Dios me sana, entonces yo le voy a servir y
¿Y sabe qué me he dado cuenta yo en la mayoría de los casos? Mentira. Hoy no le están sirviendo a Dios para nada. Están sirviendo de tropiezo para mucha gente más bien. Y un día nos atrevimos a abrir la boca y condicionamos nuestra fe y nuestra entrega a Cristo por otras señales. Déjeme decirle, no se preocupe, que si es cierto que Dios va a hacer grandes señales al final de los tiempos, eso déjeselo a Él. Usted no condicione su fe a eso, si eso va a pasar o eso no va a pasar. Usted consagre su vida hoy, usted créale al Señor hoy, usted valore el sacrificio y la resurrección de Cristo, consagre su vida, dele honra y gloria al Señor con su vida hoy, antes de que sea tarde, hermanos. Antes de que en aquel día, en la presencia del Señor, tengamos que estar con nuestra cabeza caída, sabiendo que no lo honramos, que tuvimos la oportunidad para hacerlo, pero que seguimos el ejemplo de estas personas que tenían un corazón endurecido, malvado, y no honraron a aquel que merecía toda la honra y toda la gloria. Padre bueno, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana nos alientas y nos animas, haciéndonos entender que la muestra más grande de tu amor y de tu presencia y de tu favor por nosotros es tu cruz y tu resurrección. Hoy, Señor, hoy celebramos esa muerte y esa resurrección. Hoy celebramos que tú te levantaste glorioso al tercer día. Hoy celebramos eso. Hoy somos el producto de eso. Hoy te alabamos y te bendecimos. Dios, guárdanos. Guárdanos de ser tan malvados, de ser tan duros, de ser tan ciegos. Señor, de rechazar, oh Dios, esa gran señal. Dios, hoy te rogamos, ayúdanos a ser fieles. Hoy nos animas, hoy nos recuerdas que tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin, Señor. Hoy nos recuerdas, Señor, que no es en vano seguirte, que no es en vano honrarte, que no es en vano, oh Dios, Señor, pagar el precio que tengamos que pagar en esta vida, Señor, de entrega, de rendición, de amor a ti, Señor. Hoy nos haces entender que un día muy pronto todos los seres humanos tendremos consecuencias, buenas o malas, pero las tendremos al fin, Señor. Y por la gracia tuya estamos confiados de que las consecuencias en nuestra vida son gloriosas, porque hemos creído, Señor Dios, en que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el único camino, el único que tiene poder sobre la vida y la muerte, el único que venciste todas las cosas. Señor, a ti alabamos y a ti bendecimos en esta mañana y te damos toda la honra y toda la gloria. Amén y amén.